Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis chismosas y chismosos favoritos hoy? Espero que súper bien, porque el tema que les traigo hoy es explosivo. Ya saben que me encanta el mundo de las telenovelas turcas, y hoy les tengo un chisme que, ay Dios mío, les va a encantar. Preparen sus palomitas, sus refrescos y sus corazones, porque vamos a hablar del reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. La pareja que nos robó el corazón en Erkenci, la que nos hizo suspirar con cada mirada, cada abrazo, cada escena, parece que podría estar volviendo a encender la llama. Ya sé. Algunos dirán, ay, otra vez con lo mismo. Pero les juro que esto es diferente. Tenemos pistas, tenemos indicios, tenemos un montón de cosas que nos hacen creer. Así que acompáñenme en esta aventura de chismes y fantasías. Para los que sean nuevos en el canal o para aquellos que necesiten un pequeño recordatorio, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quiénes son estas dos estrellas turcas que nos tienen tan emocionados? Can Yaman un hombre con una belleza que desafía a la gravedad. Ese físico, esa sonrisa, esa mirada intensa. ¡Ay, chicas! Imposible resistirse. Can se ha convertido en uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía, y ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma y talento lo han llevado a protagonizar exitosas series y a ser imagen de importantes marcas. Demet Özdemir una mujer con una personalidad arrolladora, un talento innato y una belleza que enamora. Demet es una actriz versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Su naturalidad y encanto la han convertido en una de las actrices más queridas por el público turco. Juntos en Erkenci formaron una pareja de ensueño. Sanem y Can, dos personajes con personalidades totalmente diferentes, pero con una química que traspasó la pantalla. La serie fue un éxito rotundo y la conexión entre los actores fue innegable. Los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir, y los fans soñábamos con verlos juntos también fuera de la ficción. Pero como todos sabemos, la vida es impredecible y las cosas no siempre salen como uno quiere. Después del éxito de Erkenci, cada uno siguió su camino. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y España, y consolidando su estatus de estrella. Demet Özdemir continuó triunfando en Turquía, protagonizando otras series que también fueron un éxito, como Doğduğun Kaderindir y Ankara. Ambos encontraron el amor en otras personas. Can Yaman mantuvo una relación con Diletta Leotta, una presentadora italiana muy famosa. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que, lamentablemente, no duró mucho. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El 18 de agosto de 2025, el día que las redes sociales explotaron. Imaginen la escena, están tranquilamente navegando por las redes sociales y de repente, ¡boom! La noticia que todos esperábamos se hace realidad. Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos, cenando en un restaurante de Estambul. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora. Los medios turcos y también muchos internacionales se hicieron eco de la noticia. Las fotos que se filtraron mostraban a la pareja en un restaurante, aparentemente disfrutando de una cena íntima. No estaban solos, pero la imagen de ellos dos juntos, después de tanto tiempo, fue suficiente para encender la mecha de la especulación. Las fotos eran bastante claras, Can y Demet sentados a la misma mesa, conversando animadamente con sonrisas que delataban complicidad. La química, incluso a través de las imágenes, era palpable. Era como si el tiempo no hubiera pasado. El silencio, y las especulaciones. Después de la publicación de las fotos, llegó el silencio. Un silencio sepulcral. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, ni sus representantes hicieron declaraciones oficiales. Ni siquiera un no comment. Y como ya sabemos, en el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. ¿Qué significa este silencio? ¿Qué podemos deducir de todo esto? Las opciones son muchas y variadas. 1. Una simple cena de amigos. La explicación más sencilla y, quizás, la menos emocionante.
Puede ser que, después de todos estos años, hayan decidido retomar el contacto y pasar una noche juntos, recordando viejos tiempos. Son amigos, se llevan bien y simplemente querían disfrutar de una buena cena. 2. Un encuentro casual quizás se encontraron por casualidad en el restaurante, o fueron invitados a la misma cena por amigos en común. No necesariamente implica un reencuentro romántico, sino simplemente una coincidencia. 3. Un proyecto secreto Esta es una de las teorías más populares y, para muchos, la más esperanzadora. ¿Y si están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Una nueva serie, una película, una campaña publicitaria? Sería un bombazo. Los fans de Erkenci-Kuş enloquecerían de alegría, y la productora que los contratara se forraría de dinero. 4. Un reencuentro romántico la teoría que todos queremos que sea cierta. ¿Y si la chispa que saltó en Erkenci-Kuş nunca se apagó del todo? ¿Y si, después de haber tomado caminos separados, se han dado cuenta de que sienten algo más el uno por el otro? ¿Y si están dispuestos a darse una segunda oportunidad? ¡Ay, mi corazón! Esta es la teoría que nos hace suspirar, la que nos hace soñar despiertos. Las pistas que nos dan esperanza Además de las fotos, hay una serie de pistas que han llamado la atención de los fans y que alimentan nuestras esperanzas. Los me gusta en redes sociales han notado que últimamente Khan y Demet se han dado me gusta en las publicaciones de Instagram y otras redes. Pequeños detalles, pero que en el mundo de las celebridades suelen ser significativos. Un me gusta puede ser una simple muestra de apoyo, ¿o algo más? Las indirectas bye, las indirectas. Los mensajes enigmáticos, las frases que se prestan a múltiples interpretaciones. Khan Yaman ha publicado fotos con frases como el tiempo cura todo, o nunca digas nunca. Demet Özdemir por su parte ha compartido fotos con emojis de corazón y comentarios cariñosos. ¿Simple casualidad? No lo creo. El contexto sentimental Demet Özdemir está soltera después de su divorcio con Oğuzhan Koç. El terreno está despejado, y la puerta está abierta a nuevas oportunidades. El reencuentro con el equipo de Erkenci-Kuş, se rumorea que Khan y Demet han estado en contacto con algunos miembros del equipo de Erkenci-Kuş. ¿Estarán planeando algo? Las especulaciones y los rumores En las redes sociales, la especulación es incontrolable. Los fans de Khan y Demet no han parado de analizar cada foto, cada mensaje, cada gesto. Han creado teorías, han imaginado escenarios, han debatido y discutido. Algunos creen que ya están juntos, otros que están trabajando en un nuevo proyecto, y otros que simplemente son amigos. Los medios de comunicación turcos también han hecho su agosto con este tema. Han publicado artículos, han entrevistado a expertos en farándula, han analizado cada detalle. Algunos periodistas han afirmado que tienen información privilegiada, pero nada se ha confirmado oficialmente. ¿Qué podemos hacer? Mientras esperamos una confirmación oficial, ¿qué podemos hacer? 1. Seguir atentos a las redes sociales Es fundamental estar al día con las publicaciones de Khan y Demet, y de sus amigos y allegados. Cualquier detalle podría ser relevante. 2. Analizar cada foto y cada mensaje prestar atención a cada gesto, a cada expresión, a cada frase. Todo suma. 3. Compartir nuestras opiniones comentar en las redes sociales, participar en los debates, expresar nuestras esperanzas y nuestros deseos. 4. Apoyar a Khan Yaman y Demet Özdemir Independientemente de lo que ocurra, es importante recordar que son dos grandes profesionales y que nos han regalado momentos inolvidables. 5. Soñar. Permitirnos soñar con un reencuentro romántico, con una nueva serie, con un futuro juntos. La esperanza es lo último que se pierde. El futuro es incierto, pero emocionante La verdad es que no sabemos qué pasará. El futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir es incierto. Pero eso es precisamente lo que lo hace emocionante. La posibilidad de un reencuentro, de un nuevo proyecto, de un nuevo amor,
todo es posible. Mientras tanto, seguiremos atentos, seguiremos soñando, y seguiremos apoyando a esta pareja que nos ha robado el corazón. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos de nuevo? ¿Creen que están trabajando en un nuevo proyecto? ¿O simplemente son amigos? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir este tema con ustedes. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito. Si fue así, no olviden dejarme un like, eso me ayuda muchísimo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estén al tanto de este bombazo. Y sobre todo, comenten. Comenten. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les pareció el vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas. Chao.